Buenas tardes, queridas y queridos alumnos. El señor Melendres ha levantado la mano. Adelante, don José Alejandro. Buenos días, doctor. Tenía una pregunta, pero es un poco, tomando en cuenta lo que estábamos viendo y lo que tenemos que llevar hoy día, era un poco sobre la dialéctica negativa. Tenía una pregunta, tal vez es un poco saliéndome, ¿no?, del orden que estábamos siguiendo, pero antes de olvidarme, sería como justo estábamos charlando eso en metafísica con Iturralde. No sé, sería como em, que Adorno retoma solamente la negatividad de Hegel, digamos, o sea, el conflicto, el disenso, digamos. Quería aclarar eso un poco porque justamente estoy haciendo un trabajo aparte de la materia del seminario de grado para metafísica también. Sí, señor Melendres, tiene usted razón. En los últimos años de su vida, esto me adelanto al tema de la dialéctica negativa, Adorno le vino, como dicen sus críticos, una manía. Y esa manía que le dio Adorno era solo aceptar lo no idéntico y rechazar la dialéctica hegeliana y marxista, porque según Adorno, esa dialéctica es una falsa dialéctica. La dialéctica hegeliana y la marxista tiene, como ustedes saben, tres grandes elementos: lo positivo, lo negativo, o sea, la negación de lo positivo, y al final la reconciliación. El tercer punto es una combinación de ambos. Adorno dice en ese libro larguísimo que es la dialéctica negativa, que ese punto de la reconciliación es el punto claro donde se nota el carácter conservador de Adorno, porque esa reconciliación significa la negación de lo verdaderamente negativo. Lo negativo es lo no idéntico. Y por lo tanto, la dialéctica hegeliana sería en el fondo una doctrina conservadora. Justamente el hecho de que haya la reconciliación o combinación, aunque sea una esfera superior, según Marx y Engels, para Adorno eso es una traición al punto negativo, a la negación, que según Adorno es lo esencial. Pero eso lo vamos a ver hoy mismo, señor Melendres, porque vamos a ver todavía dos obras pequeñas de esa etapa final de Adorno. Vamos a entrar al libro que filosóficamente me parece muy interesante, que se llama Tres estudios sobre Hegel, que es un pequeño libro de bolsillo, pero que es un resumen de la dialéctica negativa, y así antes de entrar a la estética terminamos toda la parte filosófica de este autor. Simplemente, estimado público, para que vean ustedes la diversidad de temas que ha empleado Adorno, me voy a referir a un curso que él ha dado en 1968 con el tema Introducción a la filosofía. Perdón. Introducción a la sociología. Me equivoqué. Introducción a la sociología, que es una sociología para filósofos. Lo vamos a tratar muy brevemente, estimado público, porque es un libro interesante, pero repetitivo de lo que ya conocemos. Adorno ya empieza a criticar a lo que después se ha conocido como relativismo y postmodernismo, que niegan todo enunciado con pretensión de verdad. Adorno dice lo siguiente: esas tendencias relativistas que pretenden progresivamente negar las pretensiones de verdad de los grandes sistemas dogmáticos, en el fondo lo que hacen es establecer una nueva ideología, un nuevo dogma.
porque esa crítica, nos dice Adorno, a la pretensión de verdad es una crítica falsa. El relativismo extremo, nos dice Adorno, no tiene una base sólida. Creyendo criticar, lo cual es muy necesario, criticar todo dogma y todo enunciado con pretensión de verdad, estas tendencias lo único que hacen, dice Adorno, es establecer un nuevo dogma, el propio, el decir que no se puede decir nada seguro sobre nada, porque eso quiere en el fondo establecer la verdad de lo que casualmente existe en un momento dado. O sea, el relativizar todo, dice Adorno, concluye en el plano fáctico, en el plano de la realidad, y también en el plano filosófico, concluye con la aceptación de lo que existe en un momento dado, porque eso sería lo único comprobable, parcial y temporalmente. Y da algunos ejemplos históricos. También a esto se ha dedicado Horkheimer, quien tiene un ensayo sobre Montaigne, mostrando que esa actitud totalmente crítica, que aparentemente relativiza todo de la mano de un escepticismo modernizado en Montaigne, en el fondo es una actitud francamente conservadora. Como todo es criticable, en la vida práctica hay que convivir con lo que hay, según Montaigne, según Horkheimer y según Adorno. Entonces, el relativismo extremo resulta ser, en el fondo, una actitud conservadora como cualquiera. Adorno nos dice lo siguiente: hay que recurrir a la diferencia entre ciencias sociales y ciencias naturales, esa diferencia que la hemos, creo, tratado ya anteriormente o en otro curso, la diferencia que han establecido Jean-Baptiste Vico, Wilhelm Dilthey, etcétera, de que las ciencias sociales tienen otro criterio de verdad que las ciencias naturales o exactas. Y la verdad de las ciencias sociales, que es una interpretación plausible, o sea, no exacta, plausible, o sea, algo entre probable y posible. Esa interpretación es la verdad de las ciencias sociales y por lo tanto también de la filosofía, de la historiografía, o sea, de la historia tratada más o menos científicamente. Por lo tanto, nos dice Adorno, en esta curiosa introducción a la sociología, él lo que hace es reavivar, reactualizar las teorías de Vico, de Dilthey y otros pensadores que dicen la verdad de las ciencias sociales es una verdad interpretativa totalmente diferente de la mera constatación de hechos que hacen las ciencias naturales. Y por lo tanto, nos dice Adorno, todas las críticas que hacen los relativistas extremos, en el fondo, se refiere a Kuhn y a otros pensadores que estaban de gran moda en los años 60, esas críticas estaban bien con respecto a las ciencias naturales y a los debates, paradigmas, caídas de paradigmas de las ciencias naturales, pero que no tiene que ver con las ciencias sociales, que viven más de la interpretación. Y una interpretación nunca es del todo verdadera ni del todo falsa. Tiene simplemente otra base gnoseológica. Y esa base es tratar no de explicar, sino de comprender una realidad social, histórica, etcétera, que según Adorno es completamente diferente del análisis, de la explicación causa y efecto de las ciencias naturales. Entonces, aquí tenemos
en este libro, estimado público, en el fondo un tratamiento de Vico, Dilthey y esos pensadores que están un poquito olvidados, pero que han sido muy interesantes al definir dos tipos completamente diferentes de verdades y por lo tanto de tratamientos científicos. En esos mismos años, estimado público, Adorno dio un curso sobre metafísica. Y ese curso sobre metafísica ha sido publicado bajo ese título, está traducido también al español. Se llama Metafísica, Concepto y Problemas. Debido a las enormes dificultades del manuscrito, de las notas que tenía Adorno, este libro ha sido publicado recién en 2006. Permítanme que a toda velocidad muestre, estimado público, los puntos centrales de la metafísica adorniana. Adorno empieza diciendo que metafísica es el escándalo, la molestia, lo desagradable de la filosofía para los pensadores modernos dedicados, como ustedes saben, a denigrar la filosofía medieval y la antigua con la excusa plausible de que eso era pura metafísica. Adorno dice lo siguiente: desde la antigüedad clásica, la metafísica ha sido, sin embargo, el impulso más importante de la filosofía, por dos razones. En primer lugar, porque la metafísica hace honor a su significado original. La palabra no viene de Aristóteles, cuya obra filosófica más importante se llama Metafísica. Ese nombre viene de los compiladores posteriores, Andrónico de Rodas, etcétera, que al ver el manuscrito sin un título le dieron ese nombre porque estaba después de la física, después del tratado aristotélico sobre la física, sobre cosas materiales. Pero Adorno nos dice, esa ha sido la idea muy brillante del compilador Andrónico de Rodas, muy brillante, porque ha, lo que se llama aquí achuntar, o sea, ha dado con el clavo. La metafísica es lo que se refiere a lo que no se ve en la física, y una gran parte de las actividades humanas, sentimientos, ideas, teorías, programas políticos, son cosas que existen solo en el campo de las ideas, de lo que no se ve, por lo menos inmediatamente, en forma material. Se pueden ver, obviamente, las consecuencias de la metafísica, por ejemplo, de un programa político. Pero el programa mismo no es algo tangible, no es un objeto. Y sin embargo, esas cuestiones que están más allá de lo tangible, más allá de lo meramente físico, para la vida humana, no para el animal o vegetal, para la vida humana son terriblemente importantes. Nosotros vivimos en diario contacto y conflicto con cuestiones metafísicas como la política, el amor, los ideales, etc. Por lo tanto, son realmente muy, muy importantes. Además, nos dice Adorno el segundo punto, la metafísica es importante porque trata de problemas, aspectos, puntos de vista que van más allá de lo cotidiano, de lo habitual, y lo que va más allá de lo inmediato, no para la gente sencilla que tiene que sobrevivir en el día a día, pero para nosotros, los que pensamos, esas cosas son igualmente muy serias y muy importantes. La metafísica, dice Adorno, analiza lo que está detrás de las apariencias materiales
y por ello es importante por un lado y una cosa controvertida por otro. Entonces, lo importante muchas veces es lo altamente controvertido. La metafísica representa el examen en el fondo de las cosas importantes de nuestra vida que muy a menudo van más allá de lo físico cotidiano. Ese fue, dice Adorno, el gran aporte, el indispensable aporte de Platón y Aristóteles. Entre los dos, ustedes saben, hubo una importante controversia, pero él nos dice, el mundo de las ideas, de las imaginaciones, de las fantasías, de los proyectos políticos o personales, es un mundo extremadamente importante. Y llega a la conclusión de que la primera disciplina humana que se ha preocupado por ese tipo de fenómenos es la teología. Debemos a la teología el invento de la metafísica, el invento del análisis de las cosas que no se pueden tocar o ver de forma inmediata. Entonces, la teología es algo esencial para el pensamiento filosófico posterior. Estimado público, esto no es algo tan raro. Inmediatamente antes de cumplir 90 años, hace poco, Jürgen Habermas ha publicado su obra esencial. Es una obra a 2 tomos, 2000 páginas, que se llama Una otra historia de la filosofía. 2000 páginas, claro, esto rara vez alguien lee porque en el fondo también es algo repetitivo. Yo digo, admito un poquito aburrida esta última obra de Habermas. Pero él reconoce su deuda con Adorno, este libro, La Metafísica, que lo ha ayudado a comprender ese preciso punto. La labor indispensable y enorme, inmensa, que ha realizado la teología al estudiar lo que no se ve o se toca inmediatamente. Entonces, dice Habermas, repitiendo o complementando, como él dice, lo que estudió Adorno en su libro La Metafísica, dice Habermas, la religión y su parte teológico-filosófica, que es la teología, ha sido extremadamente importante para el racionalismo, no para teorías antirracionalistas. Ha sido importante para el racionalismo porque la teología es la que ha iniciado los principios generales del racionalismo, el pensar en cosas que no son tangibles de forma inmediata. Vemos entonces, estimado público, que la metafísica no es algo que pueda ser despreciado desde un punto de vista filosófico, como lo ha hecho el positivismo, el marxismo, etc. Adorno nos dice, Platón y Aristóteles han sido los primeros pensadores que han analizado y criticado el plano metafísico, sobre todo Aristóteles. Aristóteles ha criticado la duplicación innecesaria que es la idea platónica, la concepción platónica de las ideas como arquetipos superiores de todos los objetos materiales y también de los sentimientos. Eso nos dice ahora Adorno, eso ha sido una etapa necesaria. O sea, criticar los excesos de la metafísica platónica, creyendo que hay esa duplicación, según Aristóteles y según Adorno, innecesaria de conceptos. Según Adorno, lo importante de Aristóteles es haber concebido la enorme importancia de la metafísica sin la duplicación
de las ideas producida por Platón. Y él nos dice, y ahora encaja con lo que hemos visto ya en una sesión anterior, cuando hemos estudiado la dialéctica de la Ilustración. Adorno nos dice, esa separación entre ideas y cosas prácticas es lo que aparece claramente en el mito de las sirenas de la Odisea homérica. El señor Odiseo, Ulises, es aquel que puede conocer las ideas, el canto de las sirenas, que es algo mucho más elevado y superior al campo de las atracciones físicas. El placer erótico estético del canto, que es una cosa intangible, no se toca a las sirenas, se goza simplemente del canto y de la música. Él nos dice, es la duplicación en el fondo entre la esfera superior de las ideas, la estética, etcétera, y el plano inferior de lo material. Y ahí él defiende su famoso tratamiento del mito de las sirenas, porque él dice, en un solo texto, Homero nos ha mostrado esa esa separación del mundo de las ideas eternas y más bellas, más importantes, de un goce estético superior, del plano de lo material. Pero al mismo tiempo ha instituido Homero, sin saberlo, una teoría inmutable, porque se repite a lo largo de toda la historia universal, entre aquellos que piensan y dirigen y aquellos que trabajan y se sacrifican. Y él dice, lo mismo hay en el socialismo realmente existente. La élite dirigente, según la propia teoría del partido de Vladimir Ilich Lenin, esa teoría del partido nos dice, hay un grupo dirigente que deriva la autoridad de su dirigencia, la legitimidad de su labor dirigente del hecho de que conoce más el plano de las ideas, de los programas, de lo que realmente hay que hacer por encima de lo que se toca. Los obreros, según Lenin, solamente tienen una idea socialdemocrática, trade unionista, de lo que es la lucha política. Quieren mejores salarios, o sea, lo que se puede tocar, utilizar, gastar y gozar. En cambio, los revolucionarios profesionales son aquellos que saben que la verdadera finalidad de la lucha es un orden, o sea, una cosa metafísica, más allá de la física cotidiana, un orden político, social y cultural diferente, más noble, más elevado, más humano, lo que se quiera, de adjetivos positivos como calificativos. Pero Adorno nos dice, esa idea leninista es en el fondo muy similar a la mitología platónica, a la mitología homérica y a la idea platónica de la república. Los que saben más, los que dominan la metafísica, los que prevalecen por su mayor formación en el mundo de las ideas, esos son los gobernantes que no trabajan, no se ensucian las manos, como Ulises en el barco al pasar el estrecho de Mesina, no se ensucian las manos trabajando, pero gozan estéticamente. En el fondo, la separación que produce Homero en la Odisea es la misma que repite Platón en su obra inmensa y es la misma que la Unión Soviética y los países socialistas, bajo el manto del comunismo, del rol dirigente del partido, han permitido y lo han hecho persistir como la única doctrina verdadera. Entonces, para terminar este libro, Adorno nos dice,
la metafísica es algo en el fondo crítico y revolucionario. La metafísica nos hace comprender la verdadera estructura de clases de dominación y subordinación que existe desde la más remota antigüedad. Los esclavos, los trabajadores, los proletarios trabajan, pero no piensan, no tienen acceso tampoco a los placeres sublimes, que son placeres artísticos, son placeres donde se une lo estético y lo filosófico. En cambio, los señores dirigen, gobiernan y gozan. Entonces, él nos dice, realmente hay una muy notable persistencia de aquello que brillantemente Homero nos ha enseñado hace 3200 años. Adorno nos dice, en el fondo la metafísica nos enseña algo más que es también importante. Lo que está más allá del mundo material, las ideas, son lo que permanece más o menos incólume, como lo vislumbró Platón, mientras que la materia siempre termina en algún momento. La materia es lo deleznable, eso reconoce Adorno. La vida humana de cada individuo es lo deleznable, lo que termina, lo que perece, es lo imperfecto del universo. En cambio, las ideas que producimos, las obras de arte, las obras de filosofía, eso es lo que queda, lo que no se envilece, lo que no muere. Entonces nos dice él, y aquí hay claramente una vinculación muy clara entre Adorno y Platón. Él nos dice, el sustrato material es el que se desgasta, el que perece. En cambio, el universo metafísico es lo perfecto porque es lo que perdura, lo eterno. No tiene muestras de decadencia ni de enfermedad, como tienen las grandes obras de arte y de filosofía que han pervivido hace miles de años. Con esta defensa de la metafísica, que también se halla en la dialéctica negativa, termina este libro sobre la metafísica. Estimado público, en 1964, Adorno dio un curso muy popular. Ese curso sobre la metafísica fue escuchado por pocos alumnos. En cambio, en 1964 su curso se llamó Sobre la historia y la libertad. Igual que el anterior, como el manuscrito estaba en muy mal estado, recién fue publicado en 2006. Este es un curso que trata sobre filosofía política, que también es, como ustedes saben, una división, un tema importante en general de la filosofía. Adorno nos dice, la filosofía de la historia, como lo han hecho Hegel, Marx y muchos otros autores, es lo más importante en el fondo de la filosofía junto con la metafísica. Y aquí Adorno, estimado público, se adelanta a la dialéctica negativa y nos dice lo siguiente al empezar mismo el curso, el libro. Nos dice, al contrario de Hegel y Marx, aquí ven que ustedes que él se empieza a separar de Hegel y Marx, él nos dice, no se puede hablar de progreso en la historia universal porque igualmente importante es el punto de vista de las víctimas
del dolor y del sufrimiento que es la historia. La historia es una catástrofe permanente. Y esta idea de que la historia, igual que Walter Benjamin, que la historia es una evolución hacia la catástrofe, hacia el dolor permanente, que la historia es una acumulación de sufrimiento, es naturalmente una opinión que por lo menos es algo divergente del optimismo de Hegel y Marx. Entonces, aquí nos dice Adorno claramente, la culpa, la responsabilidad de pensadores como Hegel y Marx reside en que ambos enfatizaron la relevancia y la superioridad de lo general, de lo universal, de lo colectivo, por encima de lo concreto, lo específico, lo particular y lo individual. Y obviamente Adorno toma partido. Y en esta obra, repito el título con el que está traducido al castellano, sobre la historia y la libertad, Adorno nos dice como corolario, porque el libro es una repetición de ese mismo pensamiento. No hay progreso en la historia y se dice irónicamente, si hay progreso, es un progreso que va desde las flechas y el arco a la bomba atómica, es el único progreso que hay. Y por lo tanto hay que llegar a conclusiones críticas. Y aquí es el tema general de la filosofía, de ese gran libro que es la dialéctica negativa, grande en el sentido de voluminoso, porque es una sola idea que es la que voy a enunciar ahora mismo. Hay que defender lo no idéntico, lo particular, lo individual, lo específico, lo que no puede ser subsumido, es decir, integrado eficazmente en lo positivo, en lo general, en lo universal. Hay que defender lo no idéntico porque es lo verdaderamente humano. Y llega, estimado público, a decirnos, hay sistemas colectivistas que con el rótulo de democracias populares tratan de imponer a toda la sociedad algunas ideas generales y universales. Por ejemplo, la idea de que tiene que haber un sistema socialista y comunista que sería la culminación de la historia, la culminación de lo general, de lo universal. Y aquí Adorno muy claramente, estimado público, nos da a entender que lo universal, lo general, es la catástrofe desde un punto de vista humanista, porque está eso general, por ejemplo, la llegada de un régimen comunista, eso está simplemente construido con la sangre y el dolor de masas que han muerto, que han sufrido por la consecución exitosa de una revolución política y por la construcción igualmente exitosa de una industrialización, de una modernización que en la Unión Soviética costó millones, literalmente millones de vidas humanas. Por ello, nos dice Adorno, el único deber filosófico actual es la defensa de lo individual, de lo no idéntico, de lo que no se deja integrar en líneas generales. Y aprovecha para criticar también la democracia. Y él dice, no hay que aceptar un régimen democrático donde los ciudadanos normales, es decir, la masa, impone sus ideas, su modo de vida, su modo de divertirse a los excepcionales, a los que son diferentes, a los que actúan y piensan de modo distinto.
a esa élite intelectual, a esa aristocracia, a la cual Adorno se considera naturalmente como lo único rescatable de la historia universal. Es por eso que también se ha criticado la teoría adorniana, estimado público, como una teoría elitaria, es decir, una teoría que defiende a esa aristocracia de los no integrados, de los diferentes, de los verdaderamente creadores, de los artistas, contra la masa de los que trabajan. Claramente es una crítica al proletariado, a las clases trabajadoras, porque se dejan subsumir bajo lo general, tanto en el comportamiento como en los ideales. Por ello, dice Adorno, es que debemos defender a ultranza la individualidad creadora. Los que no se pliegan fácilmente a las corrientes generales, a las modas también prevalecientes entre la juventud. Y termina afirmando que lo universal, lo general, lo colectivo es lo deplorable, lo antiestético, lo profundamente antihumano. Obviamente se puede decir, estimado público, que aquí hay una defensa del artista creador, de ese individualista extremo. Adorno era compositor de música, aunque su música es horrible, repetitiva y calamitosa, en mi modesto juicio, calamitosa. Por eso no ha tenido éxito, es decir, es una música que solamente conocen unos cuantos especialistas, no ha tenido éxito. En cambio, los compositores de la época moderna, criticados por él, Stravinsky, etcétera, son los que todavía hoy se tocan, es decir, se reproduce esa música con cierta facilidad, Ravel, Debussy, etcétera, y no al señor Adorno como compositor. Pero él defiende a rajatabla su identidad, y su identidad es la del artista inconformista. Esa es la mejor definición. Él creía, y él va a defender esta idea en la estética, en la teoría estética, como vamos a ver más tarde, él defiende la idea de que el más humano, el más elevado de los seres vivientes es precisamente el artista, el que compone de la nada, el que crea, como se dice en latín, ex nihilo, es decir, de la nada construye algo que va a quedar para la eternidad. Adorno creía que por sus composiciones musicales y su teoría filosófica y estética, él iba a pertenecer a esos artistas. Estimado público, veremos todavía a toda velocidad el último de esos libros publicados entre 1959 y 1969, que son sus ensayos sobre teoría social y metodología. Ensayos sobre teoría social y metodología, publicado este libro póstumamente al poco tiempo de su muerte en 1970. Porque obviamente algo sobre metodología nos va a dar algunas luces sobre el núcleo de la teoría adorniana. ¿Qué nos dice Adorno? Hay una, nos dice, actividad humana que es importante, indispensable, no viviríamos sin ella, que es la actividad científica y su aplicación, la tecnología. El trabajo cotidiano en laboratorios, el trabajo cotidiano en fábricas, etcétera, es indispensable para la actual civilización, para el actual estadio
evolutivo al que hemos llegado. Pero al mismo tiempo nos dice, en términos estrictamente filosóficos, no hay que sobrevalorar el trabajo de aquellos que se dedican a hacer filosofía a partir de ciencias naturales. Esto, estimado público, es, entre otras muchas cosas, una crítica a Karl Popper, que escribió su famoso libro, Su lógica de la investigación científica, o a Thomas Kuhn, el gran autor sobre la caída de paradigmas, etc. Él nos dice, esos esfuerzos metodológicos son en el fondo, escuchen bien, una actitud solamente secundaria dentro de la filosofía. Eso que luego se puso de gran moda y que aquí en América Latina es muy, muy bien visto, la epistemología, el preocuparse de métodos para pensar y hacer ciencia. Adorno nos dice, y aquí me gusta mucho, lo tengo que admitir, nos dice, es algo subalterno. Palabra muy usada por Adorno. ¿Qué es lo subalterno? Es ese trabajo de pensadores inferiores que se dedican a creer que hay métodos, es decir, caminos, procedimientos que son tan fuertes, tan válidos, etcétera, que basta aplicarlos a cualquier tema, a cualquier ciencia, a cualquier campo, para obtener resultados seguros. Yo sé que esto puede parecer muy desagradable, porque yo lo admito, estimado público, chicas y chicos jóvenes como ustedes, les gusta conocer un camino, un procedimiento, es decir, un método con el cual se puedan conseguir resultados más o menos seguros, confiables, etcétera, en filosofía, en las ciencias en general y en la vida. O sea, el tener un método que sea correcto es realmente algo, yo también, a mí me gustaría tener el método exacto con el cual se podría realmente interpretar todo. Pero aquí en este libro, Ensayos sobre Teoría Social y Metodología, Adorno nos dice, esa es una ilusión. No existe el método que nos pueda ayudar a pensar, no existe, por lo tanto, ningún campo verdaderamente indispensable para la epistemología. Una impostura, un invento. Adorno estaba, estimado público, como pueden ustedes colegir de todo lo dicho, Adorno estaba muy cerca de los anarquistas en todo punto de vista. Y justamente en esos años se publica la gran obra de Paul Feyerabend, que se llama Contra el método. ¿Ya? Es una obra de un anarquista que se preocupa de metodología. Feyerabend lo he conocido personalmente, fue profesor invitado en mi universidad varias veces, era de origen alemán, tal vez austríaco, no me acuerdo bien. De todas maneras era de lengua alemana, hablaba un alemán extremadamente bello, simple, claro, elegante, musical, muy diferente al idioma enredadísimo, complicado, pesado y oscuro que usaba Adorno. Y Feyerabend, en ese su libro, Against Method, en inglés, contra el método, en ese libro él nos dice algo muy simple. Para llegar a la verdad pueden haber miles de caminos diferentes. Lo que importa es el resultado, no el método. Y Adorno comparte completamente esa idea. Llega a decir en esta obra, la epistemología y la metodología se han vuelto autónomas con respecto a los temas concretos de estudio.
Adorno nos dice, esa pasión, usa otra palabra, esa manía por la epistemología solo proviene de gente insegura, sí, estimados oyentes, de gente insegura que no puede pensar por cuenta propia y por lo tanto requieren de un método que viene de arriba, es decir, de la tradición filosófica o de otros pensadores, viene de arriba esa idea y esa idea les impide realmente ser originales. Creen que aplicando una metodología, por ejemplo, la marxista, la hegeliana o cualquier otra, que se aprende de memoria un método, es decir, una especie de instructivo tecnológico. Adorno tuvo frases muy despectivas para los metodólogos y epistemólogos, frases muy duras. Es gente que cree haber encontrado un instructivo tecnológico como el que se usa en máquinas lavadoras o un instructivo, por ejemplo, para tomar una medicina, un instructivo farmacológico. Él dice, la gente cree que teniendo en manos ese instructivo, ese método, pueden hablar sobre economía, filosofía, sobre todos los temas del mundo con la seguridad de tener la verdad. Y así se ahorran el tratamiento de los fenómenos concretos. Su tema favorito, el tratamiento de lo específico, de lo individual, de lo no idéntico, de lo no integrado. La investigación de los hechos es lo importante, nos dice Adorno, y para eso no se puede prescribir de antemano una cierta metodología, aunque sea la dialéctica marxista o hegeliana. ¿Por qué? Porque en asuntos humanos, que es lo que nos interesa en este instante, dice Adorno, en asuntos humanos no todo es medible o matematizable. Es decir, no todo lo humano consiste en fenómenos que se puedan comprender como es el conocimiento de fenómenos físicos. Al estudiar fenómenos humanos, por ejemplo, la historia de las ideas, o cosas por el estilo, automáticamente nosotros llevamos una carga de prejuicios, de ideas de la cual no somos conscientes. En eso se parece, estimado público, mucho a lo que ha publicado Hans-Georg Gadamer, el más famoso alumno de Martin Heidegger y el más razonable. Habermas ha escrito un hermoso artículo defendiendo a Gadamer, porque nos dice Adorno, lo más valioso en nuestro campo, ciencias sociales y filosofía, es tratar de comprender, no de explicar de causa y efecto, que son las ciencias naturales, sino comprender cómo funcionan las relaciones humanas. Por lo tanto, siempre hay, en primer lugar, el peso de la tradición, de los prejuicios que uno lleva desde el nacimiento, pero que uno puede darse cuenta. Eso es lo que nos dice Adorno como lo fundamental. Uno puede darse cuenta de los propios prejuicios, justamente examinándose uno mismo. Uno mismo es portador de una enorme cantidad de prejuicios, pero se los puede vencer. Y Adorno dice una cosa muy interesante: si el ser humano solo fuese el portador de una tradición, de unos prejuicios, y nunca hubiera tenido una actitud autocrítica, nosotros viviríamos como nuestros antepasados en las cavernas, reiterando siempre el mismo método de vida,
las mismas cacerías para procurarnos alimento, etcétera. Precisamente porque algunos no son identificables en el sentido de integrados al sistema. Precisamente porque algunos humanos en las cavernas decidieron probar otra cosa. Por ejemplo, investigar un poquito, aunque haya sido inconsciente, comprobar cómo se podían reproducir alimentos, es que ha nacido la agricultura. Y algunos justamente no han seguido el método clásico de cultivar, sino que han probado injertos y otras cosas y han revolucionado la agricultura. Y esos individuos autónomos, que son la gloria de la humanidad, los autónomos, los no integrados, son los que inventan, por ejemplo, nuevos sistemas de registro. Y al inventar nuevos sistemas de registro, inventan la escritura. Y así no voy a aburrir a ustedes hasta el día de hoy. El ser humano importante, el que va a permanecer para la posteridad, es el que se desvía de la tradición, es el que hace otra cosa diferente a lo que hacen todos en la vida cotidiana. Es el autónomo, el no integrado, el diferente, el distinto. Adorno no se cansa en toda su obra, sobre todo posterior, en insistir esto. Es el no integrado el que apoya el verdadero progreso humano, el que contribuye a la emancipación humana, a conocernos mejor, en última instancia, a facilitar la vida cotidiana, son aquellos que han probado cosas diferentes. Y aquí Adorno, como les decía, dice que no se pueden utilizar los métodos que han tenido brillantísimos resultados en las ciencias naturales, sobre todo física, química, matemáticas, no se los puede extrapolar a ciencias humanas que tratan más bien de comprender y al comprender mejorar la existencia humana. Ahí él critica a personas que pueden estar políticamente en la misma tendencia. Por ejemplo, Karl Popper, que también tenía vagamente simpatías por la socialdemocracia como el mal menor. No significa que era algo bueno. Esa es, y por eso menciono este caso, porque las ciencias naturales no conocen la figura del mal menor. Uno puede apoyar, votar por un partido, apoyar una tendencia, todo lo que se quiera, estimado público, en la figura del mal menor. Significa apoyo, pero no me identifico. En cambio, en las ciencias naturales está claro, algo es verdadero o falso y listo. Aquí, en cambio, el mal menor significa a veces tener que apoyar lo mediocre, lo falso, porque lo otro es simplemente aún peor. Entonces, ¿qué hace Adorno? Da a entender políticamente. Hay no más que apoyar a los partidos moderados, centro, izquierda, porque lo otro, la extrema derecha y la extrema izquierda, han probado ser aún peores. No significa que estos partidos moderados sean lo bueno, significa que lo tenemos que tolerar porque no hay otras alternativas reales en la vida. Entonces nos dice, muchas veces nuestras decisiones críticas en el campo político son decisiones tomadas simplemente porque la otra alternativa sería aún peor. Por eso necesitamos, al contrario de las ciencias naturales, necesitamos tomar a veces posiciones valorativas. Él está totalmente en contra del positivismo, porque según Adorno, usa la palabra positivismo, Adorno, lo digo claramente,
de manera inflacionaria, o sea, exagerada, para criticar a todos los que piensan de manera diferente en el campo metodológico, sobre todo aquellos que creen, como Max Weber, que se puede establecer una constatación de hechos libre, la constatación de juicios valorativos. Adorno dice, eso es imposible. En filosofía y ciencias sociales siempre hay automáticamente una valoración. Siempre nosotros, cuando estudiamos un sistema, lo criticamos. Es decir, reconocemos si es bueno o malo. El hacer juicios valorativos, el no limitarse a constatación de hechos, como pide, según Adorno, Max Weber y la sociología clásica, eso es lo inherente a la filosofía. Por lo tanto, no hay que explicar solo fríamente relaciones de causa y efecto, sino hay que tratar de comprender que muchas decisiones políticas, sociales, etcétera, son decisiones tomadas porque la otra alternativa hubiera sido aún peor, no es porque haya sido buena. Datos numéricos solamente son útiles, dice Adorno, como base de un razonamiento, pero no pueden sustituir los indispensables juicios valorativos. Es lo que él critica de Popper y otros. Dice, Popper no toma en cuenta esa división entre ciencias naturales y sociales que ya desde comienzos del siglo XVIII ha sido claramente establecida por Giambattista Vico. Él dice, aunque es verdad que los juicios valorativos pueden permanecer a menudo en una cierta oscuridad o en un cierto estado de indecisión, por lo tanto algo vago, son a veces más importantes que la mera constatación numérica de fenómenos matematizables. Toda la filosofía seria, dice él, quiere sobre todo comprender el mundo humano, y esa comprensión significa criticar, emitir juicios valorativos, aunque sean aproximativos, aunque sean provisionales, porque eso nos ayuda a vivir en la vida práctica, a tomar alguna decisión práctica. La ciencia, nos dice Adorno, las ciencias sociales no se pueden reducir a la mera constatación de hechos y a tratar de establecer correlaciones matematizables entre variables del comportamiento. Eso es útil. Él reconoce, es útil, pero solo como la primera etapa de la producción sociológica o filosófica. Lo importante son los juicios valorativos decisivos. Quiero mencionar, antes de terminar, estimado público, un pequeño ensayo de Adorno antes de seguir. Lo vamos a hacer la próxima sesión. El próximo jueves vamos a tratar la dialéctica negativa. Y el pequeño libro que adelanta la dialéctica negativa, que son los 3 estudios sobre Hegel. Con eso, estimado público, vamos a terminar la parte estrictamente filosófica de Hegel, y en la subsiguiente sesión nos vamos a dedicar a la estética de Hegel, que es mucho más complicada, más filosófica de lo que uno se imagina. En primer lugar, me adelanto, porque la mitad de toda la obra escrita de Adorno tiene que ver con musicología. De eso, estimado público, vamos a tratar poquísimo, porque es una cosa muy técnica que además yo no comprendo.
aprendo. Así que eso de música y musicología vamos a dejarlo 95% al lado. Pero por suerte, viendo esa dificultad, poco antes de morir, Adorno publicó un libro con el brevísimo título Impromptus, que es una cosa muy usada en música, un impromptus, como los de Chopin, los de Schubert, de la época romántica de la música, eran improvisaciones. Lo improvisado es un impromptus. Esto, estimado público, este pequeño libro es la mejor introducción y resumen de toda la teoría musicológica de Adorno. Eso vamos a estudiar en esa sesión subsiguiente dedicada a la estética, pero también a la crítica literaria de Adorno, que él consideraba extremadamente importante. En lo que falta, permítanme ustedes mencionar el ensayo más controvertido de la producción de Adorno. Ese ensayo proviene de 1959 y está en casi todas las compilaciones posteriores de escritos adornianos y se llama La teoría de la formación a medias. En alemán es una sola palabra, Halbbildung. Bildung es formación o educación, Halb es la mitad, porque él cree que el ser humano moderno, justamente el educado, o sea, la inmensa mayoría de una sociedad rica, exitosa, es una persona formada a medias y es naturalmente lo más criticado. Y es donde Adorno muestra más claramente su idea aristocrática, elitaria de lo que es la cultura. ¿Qué nos dice en su en su escrito, La teoría de la formación a medias? Como les digo, el libro más famoso, el escrito más conocido y más controvertido de Adorno. Él nos dice, obviamente no se puede volver a la cultura premoderna, a la preindustrial, que es la que a él le gusta, es la cultura también que les ha gustado a los románticos de comienzos del siglo XIX. Esa cultura que trata sobre todo de revivir lo positivo del mundo preindustrial y premoderno, que en gran parte es también un mundo preurbano. Esa cultura, por ejemplo, la Edad Media, que según Adorno, era una cultura dedicada a valores religiosos, que en el fondo son valores filosóficos, porque en la Edad Media no había otro campo para esa actividad. Él nos dice, no se puede retornar a esa cultura. Esa cultura, la premoderna, ha tenido aspectos rescatables sin duda alguna, pero también, como toda obra humana, llena de elementos negativos, desgracias colectivas, tonterías intelectuales, etc. Porque sería un retorno a lo pre-kantiano, a lo pre-crítico. Y él nos dice, ese retorno no nos está dado. Como ha dicho Kant, solo el camino de la crítica nos está abierto. Es una frase de Immanuel Kant. Y el camino de la crítica significa reconocer lo positivo que tenía el mundo premoderno. La solidaridad inmediata, la existencia de redes sociales exitosas de ayuda mutua bajo el nombre de la familia extendida, también la transparencia de las relaciones sociales, el que existiera una monarquía todopoderosa era detestable, pero era claro, había un gobernante y los otros obedecían. En cambio, en el mundo moderno, existe la misma división entre los que están arriba y los que están abajo, entre los que ordenan y disfrutan y entre los que trabajan y sufren,
pero está disimulada esa existencia de clases. Entonces nos dice Adorno, lo positivo de ese mundo premoderno era su claridad. No había la hipocresía actual sobre la igualdad de todos los ciudadanos, sobre las oportunidades abiertas a todos, etcétera, etcétera. Cosas que a Adorno le parecen muy lamentables. Y yo diría es interesante, estimado público, porque aquí hay una visión simplemente más compleja de lo que era el pasado, que no era tan malo como se cree siempre. Por lo menos siempre ha habido cosas rescatables, y para Adorno lo rescatable por excelencia siempre ha sido, como vamos a ver, la producción artística y literaria, y al mismo tiempo era un orden social claro, jerarquías claras, obviamente odiosas, negativas desde un punto de vista humanista, pero fácilmente reconocibles y claras. En cambio, el mundo actual, nos dice Adorno, es el mundo de la hipocresía generalizada. Y ese mundo de la hipocresía generalizada es el mundo de la formación a medias. El ciudadano bien formado de nuestra era tecnológica, nos dice Adorno, solamente tiene la mitad de la formación que sería recomendable. Domina lo técnico y desprecia lo social, filosófico y artístico. Entonces, el ser humano moderno, nos dice, tiene habilidades que en otras épocas no había. Son habilidades comercialmente exitosas y técnicamente indispensables. Pero el ser humano moderno, desde la clase más baja del trabajador de fábrica al filósofo, está pensando naturalmente en Martin Heidegger, son personas que tienen solamente una visión parcial. Los técnicos no es que desdeñen, no es que dejen a un lado, no es que desprestigien las labores filosóficas, artísticas, etcétera. Pero como creen que la técnica es lo único serio, no se dan cuenta de ese mundo del arte, de la música, de la filosofía, que se pierden por la especialización que va más allá de lo razonable. Entonces, este texto, estimado público, es un texto que nos puede parecer elitario y nos puede parecer que es una especie de vuelta a la Edad Media, vuelta al hombre universal que podía tanto dedicarse a la técnica como a la filosofía y al arte. Esa vuelta, nos dice Adorno, ese regreso, es imposible. Pero nosotros tenemos simplemente que tratar de salvar algo de la cultura crítica. Y ese salvar algo de la cultura crítica significa, estimado público, reconocer humildemente que épocas anteriores, incluyendo la denostada Edad Media, también han producido cosas notables de la cual la humanidad puede estar orgullosa, sobre todo en los campos favoritos de Adorno: la literatura, el arte, la música, la filosofía y, dicen algunos, en el fondo, la teología. Estimado público, hemos terminado de estudiar las obras de Adorno de su última etapa. Solo nos queda la dialéctica negativa, la gran obra final de Adorno, que él la concluyó, fue publicada en 1966, y luego la estética. Y en la última sesión vamos a hacer junto con ustedes, para lo cual les voy a pedir su colaboración, vamos a hacer una crítica total de Adorno y de la Escuela de Frankfurt.
aquí hemos llegado al fin de la sesión de hoy. Les deseo un buen almuerzo y un buen descanso el fin de semana. Hasta luego.